Buenos días, mi nombre es Douglas, pertenezco a la Universidad del Salvador. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de red trófica, pero antes de ello vamos a tocar unos conceptos que van relacionados junto a la red trófica. El primero sería biosfera. La biosfera está constituida por tres capas más que cubren la Tierra, que sería la litosfera, que tiene que ver con rocas, la hidrosfera, que tiene que ver con el agua, y la atmósfera, que tiene que ver con el aire. Todas ellas forman la biosfera. Dentro de la biosfera encontramos lo que son ecosistemas. En los ecosistemas hay una diversidad de individuos, ya que es el conjunto de especies que se relacionan en una determinada área y un determinado tiempo. Estas especies interactúan con su ambiente abiótico mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia, la simbiosis, etc. Al morir un individuo, dicho individuo pasa otra vez al ciclo, volviéndose energía. El siguiente concepto sería los biomas. Los biomas son las diferentes zonas en que se distribuye la Tierra según sus características. Por ejemplo, los diferentes hábitats como los bosques, los desiertos, eh, las montañas, lugares donde los individuos se van a vivir. Al conjunto de individuos de una misma especie se le denomina población, ya que conviven en una determinada área y en un determinado tiempo. Un ejemplo sería, digamos, un árbol en una pequeña parcela. El siguiente sería el concepto de comunidad. La comunidad es el conjunto de las poblaciones que se encuentran en un lugar y un área determinada, y estas interactúan entre sí. Por ejemplo, un bosque. En un bosque podemos encontrar lo que es una gran cantidad de árboles de la misma especie y de diferentes. Y no solo árboles, también podemos encontrar lo que son animales, terrestres y aéreos, como lo que son los pájaros, los monos, cosas así. El siguiente concepto serían los factores abióticos y los factores bióticos. Los factores abióticos son aquellos elementos que no tienen vida, pero son necesarios e indispensables para la vida de los demás individuos. Por ejemplo, lo que es el oxígeno, la luz solar, los nutrientes del suelo, la temperatura, el agua, el pH, son factores que son necesarios para que la vida pueda subsistir y no desaparezca. Ahora, los factores bióticos son todos aquellos individuos que tienen vida. Por ejemplo, los animales, el ser humano, las plantas, que son muy importantes porque son las que dan el oxígeno. Y cada uno de estos individuos interaccionan entre sí, ya sea de manera directa o indirecta. Sus funciones van interrelacionadas. Ahora hablaremos sobre lo que es una red trófica. La red trófica es el conjunto de cadenas alimentarias de un ecosistema que están interconectadas entre sí mediante relaciones alimentarias. Tanto las plantas como los animales herbívoros y carnívoros forman parte de una red trófica. Dependiendo del hábitat en el que se encuentren, así sucede la red trófica o cadena alimenticia. Por ejemplo, en la red trófica marina surge mediante depredación.
siempre el pez más grande va a alimentarse de los peces más pequeños y los peces pequeños de las algas, de los moluscos, etc. Esta red es estudiada por la biología, por una de las ramas de la biología, la ecología. Esta ciencia es la encargada de estudiar las relaciones entre los individuos, el medio ambiente y los demás organismos. Es decir, no solo se estudia la relación que hay entre el medio ambiente y los organismos de una determinada área, sino que también las interacciones que se dan entre otras especies y otros hábitats. Una relación bastante importante en una red trófica es la alimentación. En el medio ambiente los mayores organismos necesitan mayor energía. Entonces, los organismos se alimentan de otros organismos más pequeños y otros organismos se alimentan de sus desechos. Y de esta forma, la materia y la energía se transforman. Una cadena trófica hace referencia a la transferencia de energía y de materia que va pasando de un organismo a otro, aunque en el proceso se pierda parte de esa propia energía. La red trófica terrestre es aquella que involucra tanto a animales como a vegetales o diversas plantas. La red trófica se divide en productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, terciarios y cuaternarios. Los productores normalmente son plantas, son las que se encargan de transformar la energía inorgánica a orgánica. Estos son los individuos o seres que inician la cadena o red trófica, transforman la energía del sol en materia orgánica mediante la fotosíntesis. Ahora bien, los consumidores primarios son aquellos individuos que se alimentan directamente de los productores. Por ejemplo, tenemos lo que son los insectos, que serían un muy buen ejemplo, que se alimentan directamente de las plantas, como la abeja, que necesita el néctar de las flores. También tenemos lo que es el colibrí, tenemos el conejo, tenemos las ardillas, los monos, que se alimentan de la fruta de los árboles. Los consumidores secundarios son aquellos organismos que suelen ser carnívoros y que se alimentan de los consumidores primarios. Por ejemplo, tenemos lo que es el lince, que se alimenta de los conejos, de las gallinas. Tenemos lo que es el tacuacín, tenemos lo que son los lobos. Todos estos animales no son capaces de producir o generar energía por su propia cuenta, que se conocen como mesodepredadores. Ahora, los consumidores terciarios son depredadores un poco más grandes o de mayor capacidad o necesidad de energía. Son carnívoros. Son animales que se pueden alimentar de consumidores primarios y secundarios. Son esenciales para el ecosistema porque ayudan a controlar las especies y la sobrepoblación. Principalmente suelen evitar la superpoblación de otros depredadores. Un ejemplo de esto serían las águilas y los peces grandes. Ahora, como último, tenemos a los consumidores cuaternarios, que pertenecen al quinto eslabón. A estos se les conoce como superdepredadores y constituyen, como dije, el quinto eslabón, y se alimentan de todos los eslabones o consumidores anteriores. Ejemplos de ellos serían los cocodrilos, los tiburones, los leones y el ser humano. Ahora les mostraré cómo es mi maqueta sobre la red trófica.
Muchas gracias, espero que les haya gustado.